a la hora señalada. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? ¿Cómo Edu? vamos? Bien, ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, con el baile empezó el Congreso. Día caliente, día caliente en el Congreso. Sí, sí. Adentro y afuera, ¿no? Me parece. Exactamente, sí. Afuera con una especie de ensayo Para mañana. de lo que va a ser mañana, ¿no? Exactamente. Mañana va a ser heavy el tema, va a ser pesado. Calculo que sí, qué sé yo. Y- Igual pretenden 150.000, ¿no? Sí, sí. Algunos hablan de 500.000. Sí. Otros sueñan con aquella manifestación de los estudiantes universitarios de 1 millón de personas, qué sé yo. Sí. Veremos, qué sé yo. Veremos. De todas formas, adentro lo que se está viendo claramente es a un gobierno que está logrando pequeñas batallas simbólicas ganadas, ¿no? Totalmente. Una Bullrich con Mayans y la otra, muy importante, la votación que logró en la Cámara, en la Cámara de Diputados reglamentaria, digamos, una discusión de forma, que es que se votara por capítulos y no artículo por artículo el presupuesto, ¿no? Claro. Así que diríamos, a ver, yo le pondría un título: el kirchnerismo está probando el sabor de su propia medicina, Obviamente. ¿no? Obviamente. Sobre todo en la impotencia de Mayans, se nota... ¿Fueron que le empujaba? Sí, ¿No? totalmente. Estaba nervioso. Sí, Hacía así, ¿viste? sí, le empujaba, ¿viste? manoteó el micrófono. Sí. Estaba desesperado. Desesperado. Y una desesperado. Bullrich, viste que no se... Está desesperado porque ustedes lo hablaban antes con Nacho. Saben que en la reforma laboral, por lo menos en el Senado, tienen todas las de perder. Exacto. No les dan los números a la oposición Exacto. para oponerse, ¿no? Sí, sí. Entonces, están nerviosos justamente por eso. Y además, porque simbólicamente perdieron un territorio que era propio, que ¿Pero era qué del te parece? peronismo desde 1983 Claro. prácticamente. Obvio. ¿No? El kirchnerismo llevó al peronismo a perder el dominio del Senado. Y esto es inédito, ¿no? Y se le notaba, eran amos y señores. Sobre todo, Totalmente. ella era, sacamos algunos archivitos, ella era ama y señora Sí, del claro. Senado. Bueno, recordad que durante muchos años, para el kirchnerismo, la Cámara de Diputados y también la de Senadores, el Parlamento, el Congreso, se convirtió en una escribanía. Sí, tal cual. ¿Te acordás? Sí, pero por supuesto. Vos sabés que esto de la escribanía, ahora empecé a escucharlo Sí. desde que se armaron estas nuevas minorías, Sí. y donde el oficialismo logró la primera minoría en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces ya desde el kirchnerismo hablan, ya tienen la escribanía. Sí, Pero no es la escribanía. sí. No, pará. La verdad, Y todavía Moró, le falta mucho para ser escribanía. pero por supuesto, es Tienen aliados, votos, Eso. qué sé yo, pero no es escribanía. una minoría. Escribanía es otra cosa. Una primera minoría importante con Claro, aliados. Claro, con aliados. Con Exacto. aliados. No tiene mayoría absoluta, no tiene mayoría propia. Exactamente. Con Néstor y Cristina, las leyes pasaban como por un tubo. Sí, se enojaban los escribanos, ¿viste? ¿Te acordás? Le molestaba que dijéramos eso. Exactamente, la famosa escribanía. Sí. ¿no? Pero así era, así era. Entonces, por eso digo que están bebiendo de una medicina amarga, Sí. de cómo manejaban ellos el Parlamento, sobre todo el Senado, ¿no? Y ahora también estoy escuchando mucho esto de... están muy embroncados con los gobernadores. Viste que sí. en estas últimas horas hubo algunos gobernadores duros, pero Sí. claro, lo que pasa es que cada uno de los gobernadores negocia la propia, ¿no? Entonces, y ve que el gobierno, de alguna manera, no abrió la billetera, Sí. tiene un monedero chiquito, pero dentro del monedero tiene guita. Claro que sí. Te estoy hablando de un monedero que no debe pasar entre 60 y 100.000 millones de pesos, ¿no? A repartir Sí. entre varios. Entre el que más recibió creo que fue Tucumán, ¿no? Tucumán. Que recibió 20.000 millones de pesos, una cosa así. Pero está usando ese monedero, y entonces lo que están diciendo desde el kirchnerismo es: hay gobernadores aún nuestros propios que se dejan comprar Y por claro. unos mangos. Y claro. ¿Perdón? ¿Y qué hacía el Exacto. kirchnerismo? A ver, contame, Si vos con lo- los ATN. Si vos los criaste a látigo y billetera, se acostumbraron a funcionar a pero látigo y a billetera. ¿se dieron cuenta cuál es el camino? Claro. ¿O no? Y sí, sí.
Viste que vos a una mascota, vos lo activás de determinada manera, lo acostumbrás con determinados rituales, qué sé yo, y se acostumbra. Bueno, así manejaron la política, ¿no? Exactamente. Por eso digo, todo es beber de su propia medicina. Pero además, algunos ya quieren comparar todo esto con la Banelco. Paren un poquito, paren un poquito. Porque los gobernadores también tienen que gobernar para sus habitantes, los de las provincias. Obvio. ¿No? Entonces necesitan hacer cosas, necesitan dinero para su gente, ¿no? Exacto. Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que se están hablando y charlando y tirando al aire. Sí, sí. Cecilia Moró habló de usted ganó una elección, no una monarquía. Eso no es una monarquía. Bueno, es una monarquía. Recién Sergio A Berestein ver, me decía... el presidente, como corresponde, Sí. y dentro del orden constitucional, manda un proyecto al Parlamento que está siendo discutido. ¿Dónde está la monarquía? Sí, sí. No, están discutiendo cuestiones reglamentarias, los acusan de malversar las formas, de pronto se volvieron republicanos, amantes de los reglamentos y las formas. Sí, ahora... Son una maravilla, los transformó. Me decía... Se llevaban a la República por delante, ¿no? Y ahora hablan del reglamento, la forma, la ley, ¿no? Sí. La república, la democracia. ¡Pah! Sergio Berestein me decía recién, cuando lo veía a Mayans, o lo que está diciendo Moro, esto en psicología se llama proyección. Claro. ¿Viste? Entonces, hacen lo que se les canta a las pelotas, dice Era lo Mayans. que ustedes hacían. Exactamente. Exactamente. ¿Querés que lo veamos, lo de Mayans? Sí, no, es tremendo. Es el show así. de las últimas horas, el nerviosismo, dale. No, tremendo. Dale. A ver, tenelo, Pablo. Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Esta es la lista de senadores que tengo pedido palabra. Me siento yo también en la presidencia. Si acá es cualquier cosa. No, fue elegido. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está fue haciendo. votado, fue votado. Usted no puede estar votando una Mientras constitución yo- ilegítima. Tiene la palabra, viva vos la senadora. Presidente, Viva vos la senadora. no haga. La palabra, viva vos la senadora. Bueno, Acá hacen lo que se le canta a las pelotas. me da esto. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley. Y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Mayans Quedó como chico que le sacaron la pelota. quedó así, pobre Mayans. Chico que le sacaron el juguete. Él quería sentarse en la presidencia. Él quería... Tiene la palabra viva voz a la senadora, no sé a qué senadora. Nadie le era. dio pelota. Nadie le dio Y pelota. quedó Por fin. pintado como un ridículo, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. porque él era el picante, el de la picardía, ¿viste? El dueño de... ¿Te acordás cuando hacía los moines Pero claro. con la vicepresidenta, no? Bueno, ahora tiene del otro lado a una Patricia Bullrich que le encanta, lo digo en términos de los jóvenes, le encanta domar peronistas. A Bullrich. No, pero esperá, ¿Viste cómo hablan los chicos pudo ahora? con Moyano. Por en eso el te digo. programa de Grondona. Exacto. No va a poder con Mayans. Se viene entrenando ¿no? desde esa época. Un senador formoseño que lo único que sabe hacer es chistes. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Y hace comparaciones con películas, ¿ves? Sí, ¿te acordás? La piba, la piba se supo enfrentar a Moyano, mirá vos si... No, va a estar muy interesante, va a ser el clásico de todo el año, ¿no? Claro. Bullrich Mayans. Por ahora 1-0 para Bullrich. Veremos cómo sigue el partido. Sí. Creo que el 26 está todo dado, 26 de diciembre por lo menos, dicen, ¿no? Porque ahora viene todo lo de comisión. Sí. Para ser tratado en el recinto y votado en el recinto, ¿no? Sí. Veremos sí. si dan los tiempos, Si le dan los tiempos, ¿no? si llega. Yo hoy vi párrafos por partes, vi tramos, ¿no? de la exposición de Julio Cordero. Muy sólido. Viene acá en un rato. Muy sólido. A las 7:15 está sentado aquí con nosotros. Muy sólido en muchos aspectos, casi te diría hasta lógicos, Eduardo. Cuando, por ejemplo, le decía a los senadores peronistas, oiga,
el trabajador, los jóvenes hoy, hay que reivindicar que los jóvenes quieren trabajar como autónomos. Tienen que entender a los jóvenes que quieren trabajar como autónomos. El kirchnerismo se ha quedado, es anacrónico. Defienden un país, un modelo social, un modelo laboral que no existe, Se quedaron en el viejo trabajo industrial. Pero más allá del nuevo modelo laboral, que yo coincido plenamente con vos, ¿no? Las nuevas formas de trabajar, etcétera, etcétera, yo creo que lo que intenta esta ley, y ojalá lo logre, es terminar con un viejo abuso que viene desde hace décadas en la República Argentina, y es el abuso de abogados, peritos y jueces, ¿no? Ante los juicios laborales. Aquí hubo un abuso y hubo pingües ganancias millonarias en dólares. Te estoy hablando de miles de millones de dólares. Sí, claro. Que estuvieron en juego durante años en juicios laborales, donde iban prendidos en una mafia del juicio laboral, y también va pegado a eso de lo que es el famoso accidente de trabajo, ¿no? Sí. Y con el tema ART. Sí, claro. Donde se inflan Sí. números en sentencias monumentales. Sí. Que terminan quebrando Pymes. pequeñas empresas, Claro. qué sé yo, una microempresa de 2 o 3 empleados, hasta, no te hablo de Techín porque no va a quebrar con un juicio de estos. No. Pero, qué sé yo, Cormillot, por ejemplo, tiene una clínica. Sí. Nos lo cuenta todos los días. Los juicios millonarios que ha tenido que pagar y que todavía sigue pagando, lo ahogan. Sí. Y así como él, o como la pequeña micropyme de Junín que yo entrevisté. Sí, o Piegari, ¿te acuerdas del otro día? El dueño caso Piegari, tiene 100 empleados. Sí. ¿No? Sí. Digamos que eso ya es una mediana empresa, Sí, ¿no? sí, sí, Digamos. sí. Pero hay microempresas que son, en realidad, las que dan más del 70% del empleo en toda la República Argentina. La gente se funde, Sí, sí. ¿no? Todo Sí. por esta bola. Y Eduardo, y los que definitivamente tienen una experiencia como esa y no regresan y no vuelven, digamos. Alguien que le va mal, te puede ir mal en una empresa y te puede ir mal, tenés que indemnizarle a los trabajadores, pero si hay reglas claras y no esta industria, esta mafia que decís vos, ese empresario probablemente intentaría otra vez, vuelve y se rearma y aprende. La Argentina expulsa a ese tipo de emprendedor, los termina quemando, te dice, no, yo acá no, o se va a otro país, o se dedica a otra cosa. Entonces, estas mafias han sido las causantes destructoras del empleo privado en la Argentina. Mira, lo que más dicen aquellos que tienen pequeñas empresas es, a mí me da miedo tomar un empleado. Sí, lo dijo el otro día Araceli. ¿Viste a Araceli González? Me da miedo, pero la palabra es esa, ¿no? Miedo, La frase es, le tengo miedo a los empleados. Miedo a tomar un empleado. Sí, claro. Porque por ahí tomo mal un empleado, elijo mal un empleado, y este tipo me deja en bolas. No tenés derecho a echarlo. ¿Entendés? Exactamente. Y yo sé que lo que digo cae horrible, que es políticamente incorrecto, pero en los Estados Unidos hay 2 palabras que hicieron grande a Estados Unidos. Estás despedido. Exacto. En Estados Unidos no existe el juicio laboral. No. ¿Cómo se soluciona el tema? ¿Cuánto trabajaste? Mira, ¿sabes qué? No estás haciendo bien tu trabajo. La verdad, voy a tomar otra persona. ¿Cuánto trabajaste? Tal, pasá por caja y vas a llevarte el dinero que te corresponde. Punto. Exacto. Punto. No hay otra. Acá vos, por ejemplo, hay muchos casos, por ejemplo, en juicios de ART, donde el mismo trabajador llega a un arreglo por su accidente laboral, lo cobra y después inicia juicio igual. Sí. Y eso se transforma en una bola de nieve que termina, por ejemplo, en sentencias de 100 palos. 200 palos, ¿no? Sí. Estoy hablando de 200 millones de pesos. Un juicio. Así no va. La verdad, así no va. ¿Qué es lo que dice la ley de contrato de trabajo? Un salario por cada año
trabajado. Traigamos el caso de Estados Unidos acá a la República Argentina. Suponte un empleado que trabajó 12 años en una empresa. Te corresponden 12 salarios. El mayor salario que hayas cobrado, 12. Pasa por casa, por caja. Y te pago la indemnización ahora. Punto. Se terminó. Pero bueno, qué sé yo. Acá hay abusos tremendos, pero tremendos. Sí, y yo creo que acá, por eso, a ver, Eduardo, por lo bajo, en privado, tanto los grandes empresarios y los popes sindicales saben que esto es irreversible, que hay que hacerlo, que no se puede continuar con la Argentina de esta manera. Porque ya no es negocio ni siquiera para los propios popes sindicales. No es negocio no tener empleo privado. Sí, recordemos, y tengan en cuenta, buenas tardes a todos, tengan en cuenta que hay dos gremios que tienen su propio mutual de RT, ¿eh? Sí. Uno es Esmata y el otro es Petroleros. Claro. Tienen su propio sistema de RT. Claro. Y también son víctimas de lo mismo. Claro. Sí. Y está manejado por Ricardo Piñanelli uno, y no recuerdo ahora el titular sobre todo en Neuquén, Chubut, el titular del sindicato de petróleo, Río Negro. Sí. Bueno, la otra gran pregunta, una vez, supongamos que se aprueba esta nueva ley, ¿no? ¿Qué va a pasar con los jueces? Porque ahí... Esa es la clave. Esa es la clave, ¿no? ¿Qué va a pasar con los jueces? Acá hay prendidos jueces, peritos y abogados. Sí. Y yo te digo una cosa, en la mayoría de los casos, yo te diría en el 90% de los casos, ¿vos te crees que todo ese grueso de la sentencia lo recibe el trabajador? No, queda en el camino. Queda en el camino. Hay abogados caranchos laborales, así como los hay en accidentes de trabajo. Te lo puede contar bien el doctor Iesi. Sí. ¿O no? Nosotros en el estudio atendemos trabajamos con casi todas las RT. Te cuento un caso, hoy llegué un poco más tarde porque tuve una reunión con gente de una RT del interior, 20 juicios, 18 juicios de la RT en tabla de diálogo con los trabajadores para llegar a un acuerdo. Los 18 trabajadores le dicen, pero yo nunca demandé. ¿Cómo usted nunca demandó? Yo nunca firmé ninguna demanda, ningún poder. Por eso no fui a la comisión médica. Pero iniciaron demanda directo. Y si, ¿cómo ir a la comisión médica? Yo nunca reclamé. O sea que a la captación indebida de caso, mi hijo Gonzalo tuvo un amigo que trabaja en aerolíneas, en el mostrador. Días pasados salió de trabajar y tuvo un siniestro. Un auto lo toca de atrás, un daño material, se baja, pasa los datos. 15 estudios de abogados lo contactaron a este joven. Vaya a saber Dios de dónde sacaron los teléfonos, imaginémonos. 15 estudios de abogados le mandaron WhatsApp para ofrecerle reclamar. Desde el daño material, pero la RT, el latigazo cervical, el estrés postraumático, y uno le dijo que podía reclamar disfunción sexual. Bueno. Un joven de 35 años. Bueno. Imagínate, te chocan de de Claro, ¿qué tiene que ver, muchacho? Yo estoy bien, le dijo, pero bueno. Y bueno. Qué increíble, ¿no? Está todo muy armado. Qué Argentina. Mira, Ojalá que este proyecto... Hay un caso, tengo muchos casos. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, en el año 2023, se detectó que se presentaron al menos 34 pericias médicas entre enero y junio del 23 de un médico que estaba en terapia intensiva, a punto de morir. Tuvo un gravísimo accidente de tránsito. Sí. Accidente de tránsito público, salió en los medios de comunicación y qué sé yo, y aparecían pericias firmadas por ese médico. Que estaba en terapia en coma. Sí, Teletransportación. para ¿no? accidentes de trabajo. Qué bárbaro. Pero además con cifras millonarias. Millonarias. Después el caso de un jugador de Dock Sud, un 9 picante, goleador. El tipo se lesiona en el partido, esguince de tobillo, la RT, el tipo le pagan, Y lo atienden. hacen juicio, se recupera el tipo, hace juicio, porque decía que con esa lesión no podía seguir jugando, y el tipo se comprobó que seguía jugando en distintos equipos y haciendo goles. ¿Te das cuenta? Sí. Hay muchos casos también de empleados, por ejemplo, empleados de cualquier empresa, qué sé yo, que por ahí se juegan el fulbito del sábado o del domingo, se lesionan, ponele un esguince de tobillo, una contractura,
y pasan eso como si fuera un accidente de trabajo. Un itinere. Me esguincé de camino al trabajo. Claro, bajando el tren. Sí. También indemnizaciones monumentales, juicio laboral. ¿Te das cuenta? Así no va. Así no va, la verdad. En esta nueva administración de gobierno, el superintendente de ART se llama Gustavo Morón. Edu lo conoce, yo lo conozco también hace muchos años. Trabajó en la gestión de Mauricio Macri también como Es el superintendente. tipo que más sabe de accidente de trabajo. ¿Qué está en el haciendo ahora país. Gustavo Morón en estos tiempos? Terminando de instalar en las provincias las comisiones médicas para evitar que haya peritos como este que le cuenta Edu. Están terminando, Neuquén es una de ellas, por ejemplo, algo que en su momento pidió Rolo Figueroa, porque hay una ley de 2017 que obliga a que todas las provincias tengan comisiones médicas, todas no lo tienen. Bueno, la última es Neuquén, por una gestión que encabezó el gobierno de Neuquén con Gustavo Morón. Gustavo Morón, por supuesto, colaboró para que esto se instale. Y que usen el mismo baremo. Claro, exacto. usen Es una el manera de mismo baremo. apostar esto. Nadie dice que no hay que pagar una indemnización. Pero El claro, tema obvio. son comisiones médicas que dan 0 y peritos que dan 80, 80. 70. Esto es algo, esto es clave porque estas mini mafias, estos enquistamientos de negocios, porque son fraudes ¿Pero a vos qué te laborales. parece? ¿A vos qué te parece? Han superado, se han permanecido gobierne quien gobierne, ¿no? Totalmente. Esto es como transversal, pasan los gobiernos Totalmente. y estas mafias quedan. Totalmente. ¿no? O sea que miren la importancia, yo subrayo esto, la importancia del reformismo. No es reformar solo lo que hizo un gobierno mal, dejar atrás. No, es reformar la Argentina podrida, la Argentina no funciona por muchas razones. Una de estas razones es estas cosas, ¿no? Totalmente. La ley de modernización laboral te responde lo que vos decías que hacer con estos jueces. La ley de modernización laboral, el artículo 91, dice crear la justicia de la ciudad, que los juzgados nacionales del trabajo se queden con los casos que tienen en trámite, los nuevos casos van a la ciudad, como tiene cualquier provincia una justicia del trabajo, y se regulariza el sistema del baremo. Ahí, es como primer paso esto. Están tocando algo ahí. Y bueno, la Bueno, Asociación de Magistrados... Estás tocando una mafia monumental. Estoy hablando de miles de millones de dólares. No, acá no es, esto no es joda. Claro. No es joda. Te cuento otro caso. Sí. Accidente. Caída al vacío desde 2 metros de altura. Un trabajador, un cadete de UPCN, fue a buscar un bombo para una manifestación. Se cae. Juicio laboral. Traumatismo de cráneo, clavícula, mandíbula. La RT pagó 6 millones de pesos por ese siniestro. Hizo un acuerdo con el trabajador. Lo firmó. Fue homologado por un juez. Juicio igual. ¿Cómo termina la historia? 453.300 millones de pesos. Ah, bueno. 453 millones de pesos. ¿Entendés? Porque reclamó por no sé cuánto, de no sé cuánto, de no sé cuánto. Sí, El tipo sí, fue a sí, buscar sí. un bombo para una manifestación. Se salva para toda la... O sea, le metiste un ¿Entendés? juicio, te salvaste, te cu- salvaste Pero- para toda la vida, no Pero no laburás sé más. si se salvó el trabajador. No, Por ahí lo que se salvaron lo que terminan fue el salvándose todos juez, los el intermediarios. perito que participó, el abogado. Te cuento un caso. Qué horror, Acá qué me aportan información. El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados en Neuquén, Río Negro y La Pampa se llama Marcelo Rucci. Ese sindicato tiene una mutual propia de RT. Me dicen, acá en Neuquén hay un médico en la mira, falsificaba pericias a trabajadores petroleros que demandaron por millones de dólares a la RT. Ah. El sindicato petrolero hizo la denuncia penal, el sindicato, Que era el perjudicado. que involucra a 7 trabajadores del yacimiento del Portón. Claro. Ya hubo allanamientos en Neuquén. Claro. El mismo sindicato es víctima. Claro. Esto no tiene, esto es transversal a todos los que están en el negocio de RT. Automóviles tiene otra problemática también, ¿no? Ojalá que porque esto es un primer paso, por eso digo, ¿no? Este es como un paso esencial, un paso elemental. Todas esas prácticas se tienen que ir desmontando después en secuencia, ¿no? Escuchá, ¿te cuento otro caso? ¿Te interesa? Sí. Porque, yo creo que la sociedad Pero claro. tiene que saber estos casos. Pero sí. Jugador de fútbol de primera división de Vélez. Sí. Mientras se entrenaba, se lesiona los meñiscos en el año 2021. El siniestro no fue denunciado inicialmente. Sí.
Luego del tratamiento se presenta ante la RT, quien acepta el siniestro, coincide con el diagnóstico y le da el alta sin secuelas. La comisión médica le da 5% de incapacidad. En juicio, el PMO 35%, le da incapacidad física 25%, psicológica 10% y algunos otros factores de ponderación. Luego de la lesión, siguió la carrera futbolística, jugó en Paraguay, Chile y el Nacional B, donde aparentemente creo que está actualmente. El caso se pagó en abril de este año, la condena 88 millones de pesos. ¿Te das cuenta que no, así no va el sistema, no funciona? Y como decís vos... No funciona. Y el eslabón, el eslabón que es el protagonista... Son todos unos estafadores, es el más chico, ¿no? La cantidad de gente que me escribe con casos es impresionante. Pero obviamente esto perjudica pero muchísimo. Y ojo, me sumo a lo que dice Gaby, y creo que vos también, todos vamos a estar de acuerdo. Acá esto que contamos no es contra los trabajadores, al contrario. Yo creo que los trabajadores son utilizados por estas mafias para hacer pingües negocios. Sí. ¿No? Mirá, acá me aporta Fausto, me aporta la cantidad de juicios esperados por las ART. Son datos de la UER, de la Unión de... De la UART, de la Unión de Riesgo de Trabajo. 132.000 juicios contra las ART. En España, por ejemplo, 8.000 juicios, digamos. Si la litigiosidad argentina fuera la de España, habría 8.000. Acá hay 132.000. Claro. ¿No? Es que lo tristemente paradójico es que desde que se sancionó la ley de RT del año 96, antes había otra ley, los siniestros mortales bajaron por norma de higiene, prevención, los siniestros bajaron y subieron los pleitos. Este año va a ser récord y recordemos que hay una RT que era de las 3, 4 primeras en el mercado que está camino a cerrar. Por esto que estamos hablando. Claro, dice, es una nota de 400 Infobae. empleados. Las ART alertaron el riesgo de quiebra del sistema. La litigiosidad es 20 veces mayor que en países de acá. ¿Y saben quién termina pagando esto? Todos los que tenemos empleados a cargo y nos aumentan la cuota que paga, porque la RT se paga a través del 931. Claro. Todos los que tenemos empleados, la RT, para poder manejar financieramente, aumenta el coeficiente. Claro. Lo tenemos pagando todos. Sí, te aumenta la prima. Te aumenta la prima, Claro. porque tiene La que prima salir a de riesgo, es un seguro. Es como el fraude al seguro, lo pagamos entre todos. La prima de riesgo. Otro caso, trabajadora de un casino en Tigre, el casino de Tigre. Estaba realizando sus tareas habituales, estaba parada ayudando a un compañero con la recaudación. Giró, se le trabó el pie derecho y se torció la rodilla derecha. El diagnóstico que recibió fue esguince y desgarro que compromete el ligamento cruzado de la rodilla. Rotura de ligamento. Fue asistida por la aseguradora, recibió tratamiento farmacológico, le realizaron las radiografías, fisioterapeuta, 10, 15 sesiones más o menos, controles hasta el alta. Quedó impecable. La comisión médica dice que tiene cero de problema, cero problema. Cero incapacidad. Claro. Cero incapacidad. Se reincorpora al trabajo, empieza a hacer tareas livianas para no perjudicarla mucho. En juicio se estableció cervicobraquialgia, no sé qué es eso. Cervicobraquialgia, dolor del cuello, de las cervicales y del brazo. Hernia lumbar, disminución en la movilidad del hombro derecho. ¿Vos te acordás cómo fue el accidente, no? Sí. Giro de la rodilla, sí. Hizo así, se levantó, giró mal. Sí. Ok. Disminución de la movilidad del hombro derecho. Disminución de la movilidad de la muñeca derecha. Disminución de la movilidad de la rodilla derecha. Y un cuadro de estrés postraumático grado 2. Siempre, no puede faltar. En total, 76% de incapacidad. Sentencia, 80 millones de pesos. Incapacidad absoluta, más de 66, 80, sí. incapacidad absoluta. Pobre mujer. Qué locura. ¿Vos te das cuenta? Qué locura. Multiplica esto por
Pero claro, casos y pero- casos pero y casos hay- y casos. Y ahí, la clave ahí es que quiénes se llevan la parte del león ahí, ¿no? Lo que pasa es que no te olvides Te lo que dije, Sí. peritos, abogados y jueces. se quiere el proyecto de modernización laboral, en el capítulo que arranca en el 90, 91, que habla de esto, establece de qué manera se regularán los honorarios de los peritos. Hoy los peritos, por regla general, cobran el 4% del monto que ellos mismos definen, porque en definitiva ellos deciden el porcentaje de incapacidad, sobre eso el juez resuelve y sobre eso le dan el 4%. Es insólito que uno mismo se ponga sus propios honorarios. Bueno, esto es lo que pasa hoy. Promedio es un 4%. Bueno, y Gaby, vos que sos, y ustedes que son los expertos, ¿la reforma laboral verdaderamente neutralizará esto? Digamos, de aprobarse, ¿neutraliza hasta qué grado, en Va a, qué ser medida? va a ser un paso adelante que le va a permitir a las empresas, a las RT, a los empleadores, a la gente de bien. Pues las RT atienden al empleado, Y lo paga, pagan, y lo paga. llevan a la clínica, lo recuperan, le ponen kinesiología, le ponen un remis que lo lleve a ir a buscar cuando dice tiene kinesiología. Vienen a suplir lo que antes del año 96 no existía. Claro. Y y el trabajador en negro, el otro 50%, satura los hospitales públicos. Exacto. Porque el que no tiene nada va a un hospital público. Le va a dar, quizás hacia alguna sala laboral que plantee la inconstitucionalidad, bueno, será un resorte más que hoy no tiene ni la SRT ni los empleadores. Sobre todo protegiendo al trabajador y que el trabajador perciba lo que debe cobrar. Pero el trabajador muchas veces es víctima. Hay ART que tienen centros médicos en el país y en Buenos Aires, que cuando el trabajador sale del centro médico de hacerse una kinesiología, hay 4 o 5 punteros de abogados que están a la casa para sacarle el poder. Qué bárbaro, Venga, puede cobrar más. qué bárbaro, qué bárbaro. Esto es Vox Populi que estoy contando yo, no es ningún Sí, secreto de claro, Estado. obviamente. Sí. Che, Edu, antes, ahí, viste que empezamos el pase hablando de Bullrich, el Bullrich con Mayans, ¿no? Y dijimos, yo te dije, Bullrich, hay un deporte que le encanta que es domar peronistas. Recordemos a la piba Claro. con Moyano, ¿eh? Creo que en el programa de Mariano, ¿no? El programa de Mariano Grondona. Claro. Mirá. ¿Lo tenés, Pablo? Yo quisiera plantear No sé dónde una cuestión estábamos, previa. Así que no te pongas en agresivo. No, yo no me fui del país, ¿eh? Sí, no te Yo fuiste me porque te habrá fui del país. protegido la dictadura. Porque los que la pasamos en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en la Argentina. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Yo no te hago el valiente, yo siempre fui igual. No te hagas el valiente, Yo no ¿viste? fui menonista. Porque los Vos dirigentes votaste sindicales, todas las leyes, los todas las dirigentes leyes. sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés Pero hablar en serio, ¿viste? ese es el discurso Dejate de que hacerte- tenías cuando decía la dejate- burocracia Sí, sindical. claro, y sí era Cuando te verdad. rajaste del país, Sí, ¿sabes por me qué? rajé del país Te porque rajaste. ustedes se los protegió la Señora dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, No te hagas el vivo, Bullrich Moyano. Luro, ¿Viste? Corredor. Sí, Bullrich Luro Vos te Corredor. rajaste del país Sí. por eso. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no Te como la ustedes que lo perseguís. protegía, Moyano. Entonces no te A hagas mí el me vivo, protegía. ¿viste? Y yo no era nada. Te no haces el existía yo en combatiente. esa época. Yo no Lleno de existía en plata esa los época. sindicalistas y después hablan de lleno de Pero guita los ese es el sindicalistas. discurso. No jodas, ¿eh? Ese es el discurso que No te tenías cuando pongas estaba en la agresivo, tendencia. sí. Cuando estaba en la El tendencia, discurso que cuando tengo gritaba ahora, la el burocracia discurso que tengo ahora porque es la sindical. verdad. Cuando ¿Por ponías qué goma, protegen ese las es el obras discurso que sociales tenía. ustedes? ¿Las protegen por la gente? No jodas. ¿Qué la Moyano, no te hagas el vivo, Si no ¿viste? tenés la obra social. Sí, no, yo no me la voy a llevar, es para la gente, no Digamos que no es una Pero no te hagas el reivindicación. vivo, ¿viste? No te pongas en combativo y te hagas el vivo. Si nos conocemos todos, yo también conozco bien a los dirigentes sindicales, ¿viste? Que ustedes son los combativos. ¿Qué la Dejate patriota? joder. ¿Qué te quería hacer? ¿La Virgen de Luján? ¿Vos qué te No, yo querías no soy hacer? virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé Entonces no me nunca. jodas, ¿viste? Yo No me tampoco hablemos robé ahora de nunca. los dirigentes Yo tampoco sindicales robé como si nunca. fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Pero- Los grandes combativos que lo único ¿Qué que tienen son sus combativo? grandes, Yo sus soy grandes así. autos y sus grandes casas. Pero Así que yo no te soy hagas el así, vivo, yo ¿viste? soy No te pongas en así. Yo agresivo. no ¿Querés discutir en serio? Discutí en serio, pero no te pongas en agresivo, No ¿viste? estoy un día en la izquierda, otro día en la derecha, Vos otro día estoy vos con sabés dónde Menem, otro día estoy con como están todos Cavallo. los sindicalistas, ahí estás vos. Ministra de Trabajo en ese momento, 2001. Qué parábola, ¿no? Qué parábola. Impresionante. Ese Moyano joven, el imperio que armó después, ¿no? Sí. El imperio que generó después. Marcelo Piegari me cuenta, en un resto vecino en Puerto Madero, un empleado se metió un champán francés en la campera, se lo afanó, Sí, quedó filmado, sí, con prueba, sí. ganó el juicio laboral. No, 24 millones No, de pesos. no. ¿Te puedo contar O sea, uno? robó. Te querés ir, te querés ir del país. Así, No, ¿te das chao. cuenta? Te ¿Te das dejo- cuenta? te dejo Me mandaron uno. O sea, no podés yo- despedir ni siquiera cuando te afanan. Al juez le tenés que decir, tomá, te doy la llave de mi negocio, doctor. Anda, Escuchame. quédese Sí. con mi negocio. Me mandan una persona porque que todo está el mundo está viendo, escribiendo. de un empresario. Sí. Todo el mundo está escribiendo por eso, Todo. te juro.
Me dice, él tuvo un problema en Bariloche con su empresa. Un señor empleado homosexual se sintió discriminado porque el jefe le recriminó no sé qué cosa, no sobre su condición de género, sino sobre algo en particular. Él asumió que era porque por su carácter homosexual, se dio por despedido. $500.000 de indemnización. $500.000. Qué locura. Es imposible. Viva la patria. Sí, la patria peronista. Viva la patria laboralista. Sí, porque la patria laboralista, la patria se enojan, pero muchachos, es como decía Bullrich ahí, tienen que sacarse la máscara. Algo tiene que cambiar en este país. El kirchnerismo pobló los juzgados laborales, ¿para qué? ¿No? Recalde. El empleado los siempre... Recalde de la vida. Los Recalde de la vida. Y ahí está el hijo de Recalde representando al kirchnerismo, detrás de un cartelito Cristina Libre, ¿no? El empleado siempre tiene la razón y así generaron esas mafias alrededor del aprovechamiento de los empleados. Totalmente. Bueno, querido... Abrazo muy grande. Nos vemos en un rato, dale. Sí.